apellido del compañero que está cubriendo esta información, a los que le agradecemos muchísimo que hayan venido hoy aquí, porque para nosotros es un orgullo recibirlo a quien es nuestro candidato a vicepresidente de la Nación, el compañero Florencio Randazzo, que se encuentra aquí apoyando a nuestro espacio, Hacemos por nuestro país, y particularmente a uno de nosotros, que somos una de las listas que se presentan en la provincia de Corrientes en el traspaso. Así que desde ya agradecerle a Emiliano Fernández, a su excelencia, a su gestión, a todo su equipo que nos ha recibido y nos ha permitido poder hacer una breve visión de lo que significa este polo productivo, que lo sabemos, lo apreciamos, pero que ahora lo conocimos desde adentro, desde muy cerca del olor de la madera recién cortada y tocando la serrín. Así es que es así como nos parece que tenemos que hacer la política en estos tiempos de crisis y de grandes expectativas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, yo quisiera pasar esta palabra a Emiliano, que nos informe un poquito más cuáles son los medios que están. Hay un micrófono. No, por ahí creo Elvira, que cada medio se va a presentar, pero FM Región del Norte Sur, Sónica, Virasoro, Biocable. Bueno, no sé si me estoy identificando ahora, pero creo que sería bueno que cada uno se presente, pero yo quiero en primer lugar, se lo dije en privado, pero hacerlo público, mi agradecimiento especial a Florencio, porque para Virasoro es muy importante tener a un candidato a vicepresidente de la Nación. Nos enorgullece y nos satisface muchísimo que una alianza nacional que quiere construir un modelo de país con desarrollo, con trabajo, con educación, ponga los ojos en Virasoro, vengan a conocer el modelo productivo, industrial de esta ciudad, de este municipio, que está muy lejos de la capital federal, del AMBA, y que a veces sufrimos el problema del centralismo político. Por ahí hablando en la caminata decía cómo no se conoce en el país muchas cosas que pasan en Virasoro y que pasan en el interior profundo de la Argentina. Creo que es una responsabilidad de todos cambiar eso, conocer más lo que pasa en este interior de nuestro hermoso país. Así que agradecer a Florencio el haberse tomado el tiempo de posada, venir a hacernos un espacio y conocer lo que está ocurriendo en Virasoro. También como gesto destacar de que haya querido conocer una mediana y pequeña empresa. ¿Sí? Generalmente siempre viene un dirigente nacional de renombre y se va a las grandes industrias. Es importante el gesto que él ha tenido de decir: no quiero conocer una pyme, porque como sabrán, el sector industrial y comercial de la Argentina en un gran porcentaje está representado por las pymes, no por las grandes empresas e industrias. Entonces creo que esto es importante destacarlo, mandarle a través de Florencio un cordial y fraterno abrazo al candidato a presidente de la Nación, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, agradecer a Elvira Miranda como candidata a diputada nacional del partido Nuestra Causa, como también al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana, que son tres partidos que integran nuestra alianza local, una alianza vecinal muy plural, antigrieta. Creo que esto es un poco lo que nos identifica con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, que no estamos a favor de la grieta y del fanatismo político, y yo creo que a los argentinos nos falta dialogar más, sentarnos a trabajar por un país mejor, dejando de lado las diferencias que nos dividen. Así que bueno, y por último agradecer también a la alianza y a nuestros candidatos virasoreños, porque tenemos en una alianza nacional virasoreños en las listas. Generalmente a esta ciudad nos relegan de las candidaturas provinciales y nacionales, y es para destacar que la alianza
hacemos por nuestro país, haya reconocido a Virasoro teniendo al doctor Mario Sebastián Cota como primer candidato parlamentario del Mercosur Distrito Corrientes y al profe Nicolás de la Reta, que está en el público, como candidato suplente. Muchísimas gracias y creo que lo vinieron a escuchar a Florencio y a todos. Quiero solamente decir que esta lista es muy federal y por eso hoy tenemos desde el sur de la provincia presente a nuestro compañero Alejandro Sturla, candidato en segundo lugar a diputados nacionales. En otro sentido. Sí. Estamos disponibles, ¿no? Para no pensar nosotros primero. Comenzando entonces, sí. Para Multimedios Mirasol le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por visitar la localidad, como lo decía recién el señor Intendente. Y me quedé con unas palabras del Intendente, que es la grieta, ¿no? Por ahí hablábamos también en la nota que teníamos para Multimedios Mirasol sobre el descreimiento quizás de la sociedad. Hoy muchos no pueden llegar a fin de mes y bueno, ¿qué mensaje hay para el pueblo argentino para que siga creyendo, que participe, que esté y que por supuesto en estas elecciones del 13 de agosto vayan a votar? Bueno, primero gracias a todos por recibirnos. Grata sorpresa me he llevado al enterarme que tenemos un hijo casi de Chivilcoy, porque la madre es de Chivilcoy. Así que no es solamente de usted, Emiliano. Emiliano, gracias. En general, la política se ha transformado en una actividad absolutamente irracional, donde te reciba un intendente y parece un acto excepcional, cuando debería ser una normalidad, independientemente del color político al cual tributa. A la Argentina le falta más diálogo, más consenso. La Argentina debe recuperar la normalidad y la racionalidad y el sentido común, digo yo. La grieta, digamos, en los últimos años ha sido un negocio de la política. Claramente que gira en una órbita diferente a los problemas que tiene la sociedad argentina. Nosotros estamos intentando, diríamos, comprobar una opción con el gobernador de Córdoba para romper esa maldita grieta que tantos daños nos ha traído y que ha agudizado todos los problemas que tiene la Argentina. Nosotros creemos en una Argentina que respete las instituciones, a la división de poderes, a los fallos de la justicia, a la libertad de prensa, porque la libertad de prensa finalmente enriquece, digamos, muchas veces las ideas y las propuestas. Creemos en un Estado que funcione. La Argentina, digamos, como una familia, tiene que fijar prioridades. Yo digo, en una familia uno primero alimenta a sus hijos, después se viste y si le sobra, digamos, se va de vacaciones. La Argentina tiene que fijar prioridades, qué tipo de Estado queremos. Nosotros sabemos decir que queremos un Estado en el cual el mercado va a todo lo posible y el Estado lo necesario. ¿Qué sería lo necesario? La salud, una justicia que funcione. La justicia, si llega lenta, no sirve. No solamente en juicios vinculados a la corrupción, sino en femicidios, juicios por alimentos. Seguridad, debemos vivir más seguros y sobre todo en las grandes ciudades cada día hay más problemas que son realmente preocupantes, en las cuales quienes delinquen están afuera y en realidad fuera, y quienes en realidad son honestos y trabajan tienen que estar encerrados. Y la educación. Y la educación tiene que volver a ser una educación de calidad. Si la Argentina supo tener algo que generó igualdad de oportunidades a todos y nos puso en una misma línea largada, fue la educación pública. Y tenemos que ser conscientes que se ha deteriorado la educación pública, como se han deteriorado los valores en Argentina. Entonces, digo, un Estado con esta visión y con una visión que recién hablaba con Emiliano, que está vinculado al rol del Estado complementándose con el sector privado, con el sector de la ciencia y la tecnología, y fundamentalmente un Estado que piense en obras de infraestructura que le den competitividad a la economía. ¿Qué estoy diciendo con esto? Miren, Córdoba hizo 380 kilómetros de autopistas internas. Puso red de gas. 5 parques industriales, tiene 94 en un año. Tiene conectividad en los 427 municipios. Es decir, la lógica debería de ser esa, un Estado que se preocupe por obras estratégicas para que en realidad podamos tener competitividad. Para aquellas ciudades como esta, que están a 1000 kilómetros muchas veces de distancia de centros de consumo masivos o de puertos, en realidad puedan ser competitivos sus productos.
cuando en realidad también deberíamos tener una visión de integración con quienes están más cerca, cuando en realidad muchas veces las asimetrías nos terminan ayudando, llámese Brasil, Paraguay, no que haya restricciones permanentes para eso, pero básicamente que la Argentina pueda ser previsible para que haya inversión y que en realidad eso genere confianza. Esa es la propuesta y volver a ser un país normal desde el punto de vista económico. La Argentina viene sosteniendo dos hilos conductores que han producido la crisis en Argentina, que no son discusiones ideológicas. Yo soy un hombre del peronismo. Ahora, la Argentina, como el resto de los países del mundo, no puede sostener un déficit fiscal permanente. Eso no existe en ningún lugar del mundo. El que le diga eso, le miente. ¿Por qué? Porque los déficits se financian, para que se entienda, si yo gasto más de lo que entra, lo que se llama déficit, ¿sí? Se financia con nuevo endeudamiento. La Argentina no tiene más posibilidad de nuevo endeudamiento. Primero porque no han honrado muchas veces las deudas, después porque no somos previsibles, porque no nos tienen confianza. Esa famosa tasa de riesgo país, porque eso implica que la Argentina, cuando dice 2.400 puntos, paga casi 24% más de tasa de interés en dólares de lo que paga cualquier país. A ver, la Bolivia de Evo Morales, Brasil, el país que ustedes quieran. Entonces digo, se financia con deuda, cosa que no podemos más posibilidad, creamos más impuestos, no hay más posibilidad que el impuesto en la Argentina. No hay más posibilidades, y sobre todo sobre el sector productivo, es una locura. Primero por lo engorroso del sistema, después por la superposición de impuestos y de tales impuestos, tasas nacionales, provinciales, municipales, no hay ninguna posibilidad más. De hecho, la Argentina en los últimos 18 años incrementó la participación de los impuestos que recauda sobre el Producto Bruto en 15 puntos. Tenía una presión sobre el 20 o el 22%, lo llevó a 37%. La pregunta es, ¿qué mejoró? ¿Qué mejoró? Por eso también hay, hay una situación bastante injusta de sectores que terminaron los pibes en la escuela pública, en la escuela privada, porque tenían la presencia del docente, terminaron con alguien con un machete en la esquina cuidando cuando entraba el auto, terminaron con una obra social porque el hospital ya no lo atendía. Está claro que lo estoy generalizando, pero en términos generales esto ha sido así. Entonces, no podemos crear más impuestos ni tampoco podemos emitir. ¿Qué es la emisión? Si yo tengo una máquina y emito, naturalmente y tengo la misma cantidad de bienes y servicios, eso genera inflación. Y acá venimos de un tema que es clave, que es el tema de la inflación. ¿Cómo se resuelve la inflación? Copiando. Nos han hecho creer, porque yo no quiero ser maleducado, pero está lleno de chanta, que en realidad estamos frente a un desafío imposible de resolver. Lo resolvió todo el mundo. Todo. Pero ya no Europa. Fin del siglo pasado, digamos, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, menos Venezuela. ¿Por qué no lo podemos resolver? Porque en realidad creemos que somos diferentes. Creemos que somos diferentes. Y esa viveza de querer ser más diferente nos está llevando a la situación en la cual está la Argentina, donde no crece hace 12 años, tenemos el mismo Producto Bruto Interno de hace 12 años. No hemos crecido en trabajos formales del sector privado. Entonces, es necesario comprender que una de las cuestiones centrales para eso es bajar el déficit fiscal, para obtener la posibilidad de tener un pronóstico de inflación similar a los que tiene el resto de los países del mundo. Otra es ir a la formalidad del trabajo, facilitando al empresario que en realidad pueda, formalizar a su trabajador. No hay cosa más indigna que un trabajador esté en la informalidad. Ahora eso no puede significar que el empleador que genera riqueza tenga un juicio y termine en la calle, que tenga un pasivo que nunca sabe cuál va a ser el día que un trabajador decide irse de la empresa por diferentes motivos. Tenemos que establecer un equilibrio en la Argentina entre el trabajador y el empresario. Entonces, creo que eso, y tenemos que ir formalizando al trabajador para mejorar el sistema jubilatorio. La Argentina en el año 2030 va a tener más pasivos, si seguimos así, más jubilados y pensionados que trabajadores activos. Entonces, aquellos que piensan jubilarse, piensen en ahorrar y guardar la plata en su casa. Dolarícenla, qué sé yo, pero está claro que como vamos no tenemos destino. Entonces, nosotros estamos proponiendo a la Argentina que apunte toda su decisión en la reducción del trabajo. Los planes no son la solución del problema. Los planes han agudizado la pobreza en Argentina. Primero condenan a millones de argentinos a vivir en la indignidad. Y no son la solución. ¿Qué es lo que digo yo? Ustedes se van a reír. Yo hablo de un Tinder del trabajo. Yo tengo una cantidad de gente que recibe planes. Yo les aseguro que hay mucha gente que recibe planes, inclusive tiene estudio terciario, hablo con conocimiento. Tienen oficio, tienen secundario, tienen primario, y hay gente que estructuralmente no tiene ninguna condición para trabajar. Por su edad, por determinadas cuestiones. A ese le molesta si quieren 2 planes, el voto de 2 planes. Ahora el resto, machémoslo contra la base de las pymes, que vayan a trabajar con el plan. Subsidiemos el empleo. Lo que no podemos subsidiar es el desempleo, porque eso ha generado una cultura perversa.
que nos está haciendo un daño tremendo. Por suerte todavía en el interior se ve menos. Acá seguramente se ve, yo soy de una ciudad parecida a esta, donde es Silvia, somos chivilcochinos, bueno, chivilcochanos, pero se ve menos, pero en realidad hemos generado una cultura perversa, donde condenamos a millones de personas a vivir en la indignidad de recibir un plan. Es como esto, el sistema educativo en realidad no enseña y no capacita porque en realidad contiene. No puede ser eso. No puede ser eso una excusa para que un pibe no aprenda, porque la única forma de sacarlo de la pobreza, la razón por la cual la escuela lo termina conteniendo socialmente, y entiendo la función del docente, es capacitarlo, es enseñarle. Digo, yo insisto, hemos perdido el sentido común en la que yo quería hacer esta introducción, que me fue un poco larga, agradecerle a Mercedes, que nos mostraba recién a Secor, que yo para mí es un orgullo cada vez que visito alguna pyme y estas empresas que con tanta pasión, contaba ella, que clasificaron para la cadena custodia, tienen todo el proceso, generan trabajo, hay mujeres trabajando, están por fabricar muebles, exportan. Y la Argentina, frente a eso, digamos, en vez de acompañarnos, generamos trabas. Y me olvidé de otro tema importante que me acabo de acordar. El otro hilo conductor de los problemas de Argentina es la falta de dólares. Por eso tenemos 20 tipos de cambio. No existe eso, muchachos, no existe en ningún lugar del mundo. La inflación que tiene Argentina no existe en ningún lugar del mundo. O sea, en Venezuela el tipo de cambio como tiene Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Existe un solo tipo de cambio. Que hoy le daría competitividad a la Argentina, que es el dólar blue. No existe el dólar discrecional que establece el gobierno, determina quién importa un dólar de 2.60 o 2.70, ¿sí? Y quién no. Una locura. Pero no importa. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Faltan dólares primero porque en Argentina no hay confianza. Es decir, no hay credibilidad. Porque a alguien se le ocurre pensar que hay casi un Producto Bruto Interno argentino, que son 370.000 millones de dólares afuera puestos en la Argentina porque son antipatria. No, están puestos afuera porque no se confía en la Argentina, porque la Argentina cambia las reglas de juego permanentemente. Y le dice, por ejemplo, que se acojan un blanqueo porque le va a cobrar un impuesto y después le cobramos un impuesto. Todas esas cosas se terminan pagando a la larga. Entonces, y por otro lado tenemos que tener una política exportadora agresiva. Nosotros proponemos sacar definitivamente todo tipo de retención al sector que exporta. Llámese, que se llame agropecuario, sean de origen industrial, sean de origen agropecuario, las que sean. Porque me parece que nosotros necesitamos potencializar, primero integrar a la Argentina cada vez más al mundo y generar dólares. Y que por supuesto si nosotros exportamos más, generamos más trabajo. Esos dos problemas son de posible solución. Todos los problemas que tiene la Argentina, vuelvo a repetirle, son posibles de solucionar. Le habla alguien que comparte con un gobernador que ha gestionado una provincia con éxito, una provincia complicada, agroindustrial, desarrollada, y que ha sido ratificado en las urnas, en una composición media bastante compleja, porque fíjense, una provincia melliza como Santa Fe, fíjense lo que le pasó al candidato del gobierno, y lo que le pasó al gobernador Perotti, terminaron perdiendo una derrota histórica. Sin embargo, esto no ocurrió en Córdoba. ¿Por qué? Porque hay gestión, porque hay diálogo, porque en realidad nosotros tenemos grandes diferencias con el kirchnerismo, no tenemos nada que ver, porque en realidad creo que se fue perdiendo, digamos, el sentido que tuvo en algún momento. Para que entiendan, yo participé de ese gobierno integraba en la fórmula presidencial a Cobos. Era un gobierno con amplitud, con criterio. Eso se fue transformando, digamos, en un grupo de fundamentalistas, sin entender dónde va el mundo y sin gestión. Entonces yo lo que digo es importante que digamos, la Argentina fomente las exportaciones, le dé previsibilidad a la economía y seguramente en muy poco tiempo podemos recuperar. Ahora, para eso hay que salir de la grieta. Si no salimos de la grieta, no vamos a salir adelante, porque la grieta en realidad aleja la posibilidad de solucionar los problemas. Más allá de que hay gente valiosa, yo digamos, estoy en este momento desempeñando el cargo de legislador nacional, cosa que le aclaro no me gusta, yo soy un hombre del Ejecutivo. Pero siento que hay gente muy valiosa, digamos, tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos, para discutir diferentes temas, si se quiere la ley de alquiler. Ahora, cuando en realidad se llega el momento de lograr acuerdos para sancionar una ley, uno le habla a Macri y otro a Cristina y se alejan cualquiera de las posibilidades. Es increíble, pero es una realidad, ¿no? Así que yo simplemente contarles esto, bueno, y disculpen la labia y la espalda y me someto a las preguntas que ustedes me quieren hacer. Muy bien. Aquí, Fernando Aguirre de Radio Sónica. Usted nos decía algo recién sobre la gran cantidad de tipos de cambio que hay en la República Argentina y bueno, y ahí lo engancho con el problema que le genera al sector productivo, al sector exportador, a la industria, este tipo de cambio que le quita competitividad y además la carga impositiva, las retenciones. Bueno, ¿cuál es la propuesta desde su sector? Primero, un solo tipo de cambio.
Eso se puede el primer día, no, porque no sabemos cómo, cuando se llegue el primer día con qué nos vamos a encontrar. Ahora, podríamos hoy tener dos tipos de cambios, si se quiere. Un tipo de cambio para aquellos que importan bienes de insumos que van a la cadena productiva local, para que eso no tenga impacto en el precio, y un tipo de cambio libre para los que exportan. Es sentido común esto, no es tan difícil, hay que unificar el tipo de cambio, como lo tuvo la Argentina durante muchos años. Nosotros empezamos a conocer las restricciones del tipo de cambio fundamentalmente en el año 2013-2014, que básicamente lo que trajo ese conflicto fue precisamente el desarrollo de la industria automotriz. Esto había pasado también en Australia. La industria automotriz, como en realidad en la Argentina es armadora, llegó a vender 1 millón de vehículos por año. Y eso aceleró la cantidad de importaciones, con exportaciones que estaban, digamos, planchadas. La Argentina supo exportar, por ejemplo, el doble que exportaba Chile. Sin embargo, Chile el último año exportó más que Argentina. Entonces debemos recuperar exportaciones y, si no queremos tener impacto sobre los precios internos, permitir que haya un dólar de importación controlado sobre aquellos insumos que van destinados a la producción, no sobre aquellos productos que se producen en la Argentina. ¿Está claro? Porque en realidad tenemos que ser inteligentes en eso, porque si no protegemos la industria nacional, hoy con la escala que tienen algunos países, China, India, se hace imposible, van a destruir el trabajo argentino, hay que proteger el trabajo. Y la otra consulta que le quería hacer tiene que ver con la seguridad y la inseguridad en realidad, y esto del narcotráfico que está creciendo mucho dentro del país, las bandas organizadas. La propuesta de ustedes también para ese sector. Primero, la Argentina no produce droga. Claro. Entra por frontera, entonces lo primero que tenemos que controlar es dónde entra la droga. Ahí tenemos que reforzar todos los controles para que en realidad llámese radarización, mayor cantidad de gendarmes, mayor cantidad de agentes de la policía aeroportuaria. Tenemos que controlar que en la Argentina no entre la droga. Ese sería lo primero que deberíamos hacer. Incorporar a gente, como le decía recién, sería la segunda medida. Tercera medida, digamos, las cárceles, el servicio penitenciario tendría que tener cárceles de máxima seguridad, como aquellos que limiten con el narcotráfico. No que convivan con el resto de los presos, y mucho menos que tengan teléfono en la cárcel y que en la cárcel no realicen operativos, ese es el sentido común. Y después controlar el blanqueo de capitales, que es finalmente donde va el dinero. Pero tiene que haber una decisión política de controlar eso. Pareciera ser que no hay esa decisión política, más allá de las realidades diferentes. Digamos, cómo funciona en Rosario y cómo funciona en el Gran Buenos Aires, donde también ahí hay que controlar la fuerza de seguridad, porque hay complicidad con sectores del Estado. Está claro, esto es importante también tenerlo en cuenta, no funcionan solo. Ahí hay complicidad de agentes de la fuerza de seguridad, hay complicidad de la justicia, entonces tenemos que ver ahí cómo actuamos y debería ser una responsabilidad de todos, ¿no? Bueno, pero acotando un poquito lo que decía Aguirre, ¿no? Las cárceles en la Argentina están sobrepobladas. Hablamos del tema de la gente de seguridad, por ahí se van a hacer un operativo, acá que estamos muy cerca de la frontera. La gente de seguridad va sin un chaleco sin nada y vos ves que todos los otros tienen hasta un visor nocturno, o sea, hay mucha desigualdad con respecto a todo lo que es el control del narcotráfico, ¿no? Totalmente, porque hay que invertir en inteligencia, hay que invertir en capacitación y tienen que, digamos, estar bien pagos, está claro, es fundamental. Si para nosotros es importante convertir eso, si no es importante, es lo que pasa ahora, en un Estado que todo lo puede y no puede nada. Por eso yo hablaba de las 4 funciones del Estado, y una es la seguridad. Claro, el tema de las cárceles también es algo. Pero las cárceles, ¿por qué no se hacen cárceles? Porque en realidad políticamente el discurso, digamos, muchas veces político es preferimos hacer escuela de cárceles, y en realidad no es así, hay que hacer cárceles porque hay quienes delinquen y tienen que estar presos. Y la cárcel tiene que entender que lo único que tiene privado es la libertad como derecho, y después hay que en realidad socializarlo. Es al revés en Argentina, fíjense que hacen una escuela, un máster en delincuencia, y tiene un problema grave con la reincidencia. Argentina tiene una tasa de reincidencia de 70-80%. Es decir, aquellos que van a la cárcel vuelven a delinquir y vuelven a la cárcel. Quiere decir que el servicio no funciona, también hay que replantear eso. Claro, aparte del Estado que está manteniendo, o sea, le da de comer, inclusive le paga el dinero a las familias. O sea, es medio complicado. Buenas tardes, Miguel Di Franco de Radio Región del Mercosur. Hoy usted ponía el ejemplo de las autopistas en Córdoba. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, el ramal de los trenes aquí en esta zona? Yo soy de la idea, y aparte porque tuve la experiencia, yo asumo después de la tragedia de 11 y empezamos un proceso de reconstrucción de la red ferroviaria. Y creo que
viendo lo que pasó en los ferrocarriles en Argentina explica la tragedia de Argentina. Es increíble. Teníamos 47.000 kilómetros de vía y lo que teníamos que hacer es mantenerla. La destruimos. Cuando en realidad, digamos, la visión que había era que la Argentina, digamos, cuando desarrolla los sistemas ferroviarios, en Chivilcoy, en mi ciudad, 160 kilómetros de Buenos Aires, se llegó en 1863. Y hay un discurso famoso de Sarmiento que dice: voy a fundar 100 Chivilcoy, porque tenía que ver con la división de la tierra, con el desarrollo agroindustrial y con el tren. Para que entendamos, ¿no? Entonces yo lo que digo es, se puede hacer. De hecho nosotros pusimos un proceso de transformación rápidamente, empezamos por el área metropolitana, mejoramos toda la línea del área metropolitana, lo que fue la reconstrucción de todas las vías y nuevos coches. Que para entender también, cuando uno habla de bajar el déficit fiscal, es ser eficiente. Un coche del año 60, la reparación de un coche del año 60 salía $1,5 millones de dólares. En el año 60, era como usted si reparara un Falcon en el año 60. Comprar un tren nuevo como compramos nosotros, en última generación, valía $1,90 millones. Compramos 1.140 coches. Ahora, de que yo me fui ahora nunca se compró nada, nunca más un coche. Entonces pusimos en marcha ese proceso, de larga distancia, en Rosario y Mar del Plata. También tuvimos una experiencia de licitación de obras. Se presentaban 3 empresas, CPC, Romero y Rogio, para construir obras de vía. Yo digo, ¿cómo no hay otras empresas? No, porque hay que tener antecedentes ferroviarios. No, miren, vamos a sacar esa condición. Y vamos a poner un precio de referencia. Se pagaba $1,270,000 kilómetros de vía. Llamamos al rector de la Universidad de Buenos Aires, de Ingeniería, que era un chivilcoyano, Rosito, y le digo, calcúlenme el precio de la vía, $870. Llamamos a licitación, se presentaron 37 empresas, por debajo de $870 todas. Cuando también el Estado tiene que ser bien administrado, ¿se entiende lo que digo? Entonces yo digo, pusimos reconstrucción de eso y conseguimos un préstamo, electrificamos La Plata, Buenos Aires, que ahora le voy a contar una experiencia sobre eso y sobre lo que implica la gestión. Conseguimos poner en marcha un préstamo con los chinos, nos dieron $2.500 millones de dólares, 1.250 en bienes de capital, incorporamos 100 locomotoras, 3.500 coches y el resto en obra. ¿Qué pienso yo? Que en realidad tenés que volver a regenerar un sistema ferroviario que funcione. Porque si yo para venir a soltarlo 20 horas no termina sirviendo, tiene que ser eficiente y eso requiere gestión. Ejemplo, ¿qué significa esto? Rosario, Buenos Aires tiene 320 kilómetros de doble vía nueva. ¿Sí? Decimos nosotros, nueva. Pusimos trenes que andan a 160 kilómetros. ¿Cómo puede ser que tarde 7 horas? Es un cálculo básico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos fuimos, porque esa obra se terminó ya cuando nos íbamos, hay cientos de pasos a nivel clandestino. Que naturalmente, como no pasaba el tren, el ambiente urbano construyó pasos a nivel, entonces eso se gestiona. Y por supuesto los intereses de la transportista automotor, que compran los pasajes y dejan los trenes vacíos. Aquí hay que hablar con las cosas como son. Entonces yo estoy de acuerdo en querer recuperar el sistema ferroviario. Les cuento la anécdota de La Plata, Buenos Aires y entender lo que es la gestión. Cuando yo asumo veo que había una obra que estaba pendiente del año de la época de Alfonsín. La Plata, Buenos Aires estaba siendo electrificada. Fuimos a Estados Unidos, conseguimos un préstamo de $500 millones de dólares, llamamos a licitación, se presentó una sola empresa. Me llama quien me administraba la parte económica, me dice, che, flaco, no la vamos a poder adjudicar, una sola empresa. Llamo a Luis, que era Luis Moreno, que me conocía, le digo, che, Luis, mirá, dice, si vos te animás a firmarla, pero corre un riesgo. Había una empresa de Supercemento. El precio está bien, dice, pero la verdad no estoy por operar, le digo, porque gestionar también a veces es asumir riesgo. Firmo la licitación, compramos los coches. La obra se terminó en tiempo récord. La Plata, Buenos Aires tiene electrificados 60 kilómetros de tren de última generación, nuevos, sin contaminación, con catenaria. Nos dieron un préstamo de $700 millones de dólares para la electrificación del San Martín. Se presentaron 14 empresas. Ya no habíamos movido, no fuimos nosotros. Se llamó el proceso de licitación, asume Macri 14 empresas. Gana Supercemento, que es la primera, con diferencia sobre la segunda de $48 millones de dólares. Bueno, quiero contarles que jamás se adjudicó. ¿Qué hizo Luis? Perdimos los $700 millones de dólares. Ese es lo que hablo de gestión. Y no hay ningún lugar de neutralidad donde contar estas cosas y mínimamente nos asombremos como nos acostumbramos. Cuando nos cuentan estas cosas y dicen, bueno, qué sé yo. Nos acabaron de sacar este año, porque fueron 4 años de Macri más 3 años de gobierno que nunca habíamos adjudicado la obra. Se perdieron los $700 millones de dólares. Perdón. Si me permitía agregar un comentario que creo que es importantísimo, lo de las vías férreas.
porque bueno, hoy toda la producción industrial de Virasoro se va por vía terrestre, todos sabemos lo que implican los costos, y hoy tenemos el puerto de Posadas terminado, dentro de poco el puerto de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Después, bueno, esto es capitalismo, los industriales, las empresas evaluarán, ¿no?, el canal del río, los costos. Bueno, igual hacia el puerto de Ituzaingó habría que hacer una traza nueva de ferrocarril, pero digo, recuperar el tren para poder llevar la producción en primera instancia al puerto de Posadas es absolutamente posible. Ustedes pensarán económicamente, si administramos bien, por ejemplo, la distribución de subsidios a energía y a transporte, tenemos plata de sobra para renovar todo el sistema ferroviario. ¿Cómo sería administrarlo bien? Digo, la energía a partir de la capacidad contributiva, digamos, qué consumo tiene, y eso identifica claramente qué capacidad contributiva tiene el usuario de la energía, ¿sí? Entendiendo que muchas veces la energía, y esto también tiene que ver con la idea que nosotros tenemos, por ser del interior federal, es injusto, diríamos, cómo el tratamiento sobre digamos, los servicios que se prestan en estas provincias con respecto a lo que pasa en Nación, ¿sí? En materia de transporte se ponen 50.000 millones de pesos mensuales para el transporte de la zona del AMBA. Circulan 18.600 micros, ¿sí? Lo que totaliza 600.000 millones en el año. Para todo el país, el resto del país se ponen 40.000 millones. Y por supuesto que se ha ido distorsionando todo. La tarjeta sube, ¿qué sentido tiene? Subsidiar la demanda, porque la tarjeta sube cuando uno la toma, machea contra la base de datos del ANSES y le indica quién está tomando el transporte público. Entonces hay gente que no necesita que se lo subsidie. Digo esto, administrando bien los recursos que tiene el Estado, en subsidio mal administrado, que produce casi 2 puntos de déficit fiscal, o los planes, se pueden hacer este tipo de obras sin ningún inconveniente. El tema es cuáles son las prioridades que tenemos. Muy bien. El tema de rutas, hablamos no solo del tema de ferrocarril, sino de rutas, las rutas en Corrientes, por ejemplo, o sea, no tenemos autovía, no tenemos unas rutas que podamos transitar bien, inclusive un ciudadano común que viaja constantemente tiene siempre ese problema, no tenemos autovía ni en la 14 ni en la 12 en la parte de Corrientes. Venimos de Buenos Aires, usted se vino por ruta, sabe que llega hasta Entre Ríos. Venimos de Posadas. Muy bueno, en la parte de Misiones también, que se hizo en las gestiones cuando estaba inclusive Nauticross, ¿no? O sea, tenemos las rutas correntinas, que es un tema muy importante también para todos. Sí, a ver cuáles rutas son nacionales, cuál provincial, y la famosa discusión sobre una ley de coparticipación que resuelva esa asimetría, cosa que no se quiere discutir porque en realidad cuando no hay autonomía económica no hay autonomía política. Este es un viejo concepto de la vieja política que construye a partir del látigo y de la plata. Nosotros lo que hay que construir es el prestigio, darle los recursos que necesitan las provincias. Se puede discutir una nueva ley de coparticipación sin inconveniente. También en general, es cierto que necesita un acuerdo previo de los 23 gobernadores del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, así como la reforma del 94, que para mí la reforma del 94 fue mala. Pero bueno, se puede discutir donde nadie renuncia a ningún recurso de los que recibe hoy. Y a partir de hoy en adelante empezamos a distribuirlo de otra manera. Necesidades básicas insatisfechas, obras de infraestructura. Entonces vamos equilibrando, porque la ley de coparticipación viene a resolver la asimetría, no viene a decir, bueno, pongo 40, me llevo 40. No es eso. Entonces no es cada provincia un país. Somos un país que está integrado, pero por supuesto que esas cosas, y fijar prioridad en el Estado, no repite. Córdoba es un montón de obras de autovías. Podemos decir hoy que, o sea, con la propuesta de ustedes y con el modelo del país que quieren, podemos llegar a ser como Córdoba a nivel nacional. Nosotros pretendemos que haya 23 Córdobas más, claro. Yo creo que se puede gestionar la Argentina de otra manera. ¿Entendés? No tenga ninguna duda. Lo que sí, tener la mitad de la batalla ganada, y seguramente la aplica Emiliano, por ahí que estaba el padre antes. Cuando las cosas no funcionan, no sigamos haciéndolo de la misma manera, porque si lo hacemos de otra manera ya ganamos el 50%. Yo esto lo expliqué en cada cosa, en el documento, en el pasaporte, en la sube, en los trenes. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo lo mismo? Si el resultado va a ser el mismo, es una locura, ¿viste? ¿Quién decía en eso, no? Hacer lo mismo y pensar en otro resultado. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, hacemos en nuestro país se presenta por primera vez la sociedad en un momento difícil de crisis. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están palpitando para quedando una semana y media a la elección? Y es complicado, David contra Goliat. Tienen recursos, de los cuales la mayoría, digamos, son del Estado, tienen grandes campañas, nosotros no tenemos nada de eso, pero estamos convencidos que la Argentina tiene que iniciar otro camino. Yo lo vengo intentando del 2017,
la provincia de Buenos Aires, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, porque yo en aquel momento competía para ser senador nacional y del otro lado estaba Cristina y Bullrich, pero sacamos 600.000 votos solo. Y fuimos en el 2021 y sacamos 600.000. Yo creo que en algún momento se va a abrir la posibilidad de que la sociedad empiece a pensar que puede haber otro camino diferente, de romper el diálogo, donde podamos tener previsibilidad y confianza entre los gobiernos. Yo insisto mucho que el próximo presidente lo primero que tiene que anunciar es que en 4 años se va. ¿Sí? En 4 años se va. Anuncia 4 cosas, el discurso de hablar 4 horas, como hablan cada vez de diciembre con Zoom. 4 años me voy y anuncio 4 cosas que voy a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque debería estar un presidente que piense más allá de lo electoral. La Argentina tal vez tome decisiones, quien gobierna, que en realidad electoralmente no van a ser tributarias, pero en el medio y largo plazo va a ser bien reconocido por la historia. Ahora tenemos de tipo que piense más allá de la coyuntura. Porque la coyuntura, aparte, cada día sirve para menos. Si no, fijémonos en lo que le pasó a Fernández. ¿Entendés lo que digo? Pero bueno, es una tarea difícil, pero bueno, no por eso no lo va a motivar. Éxitos. Éxitos. Bueno, gracias. No sé, pero eso me parece, yo quiero poner el caso así como el de Mercedes, de 2 industriales jóvenes que apostaron por Virasoro, uno que la familia vino de Entre Ríos, que la estaba Fede Col, y el amigo Dani Kem de Misiones, que está instalado en el parque industrial. Por ahí no sé si quiere hacer una pregunta o una reflexión sobre lo que viven desde el sector industrial para que Florencio se pueda llevar también sus percepciones. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nosotros hace, en la época de la elección, sería diputado del Senado, vino Villar, si no me equivoco, y había comentado la misma cosa. Y sobre los impuestos que están en las grandes empresas y en las pequeñas empresas. Nosotros no podemos competir una empresa grande pagando un impuesto y la rentabilidad que tiene comparando una empresa chica. Es un kiosco contra un supermercado. Y es una de las cosas que creo que digo que todo lo que usted está diciendo tiene razón. El problema está que cuando llegan al poder no lo hacen. Y bien lo dijo, Paraguay es un ejemplo, Brasil es un ejemplo, Chile es un ejemplo, Bolivia es un ejemplo, Perú es un ejemplo de la política de Estado. Si nosotros no llegamos a tener una política de Estado, ¿no? En Argentina nunca vamos a poder hacer. Porque si yo vengo y cambio todo lo que hice el anterior y a su vez de vuelta, nunca vamos a cambiar la Argentina. Y nosotros lo ponemos al pecho, porque nosotros vinimos de Misiones a emprender y nos cuesta muchísimo. En esta situación hoy, como estamos en el país, es dificilísimo. Y leí hoy una encuesta, o lo que es el 51% de las pymes, si le dan la posibilidad, la venden. Entonces, ¿por qué es difícil? No, es imposible prácticamente manejar una situación. En los aportes, en las reglas, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Comparto plenamente, yo soy un emprendedor y tengo una pyme, 3 pymes hace muchos años y soy director de una informática muy grande ahora. Así que entiendo lo que voy a decir. Yo no creo digamos, que no se pueda hacer, yo creo que se puede hacer, yo soy convencido que eso es decisión política, es voluntad y es a sangre y fuego, en el buen sentido, digo, ¿no? Es decir, bueno, tomo esta decisión y la llevo para adelante. Entonces, sabiendo y convencido que en el corto plazo tal vez no, pero en el medio y largo plazo me va a producir digamos, beneficio. ¿Entendés? Inflación, tipo de cambio, ustedes tienen miles de problemas que uno los conoce porque son los problemas que tiene la mayoría, por eso es increíble que el gobierno insista en lo mismo. Ahora eso se cambia si no seguimos votando lo mismo, si no es imposible. Esto es lo que tenemos que entender. No da todo lo mismo, no somos todos lo mismo. Yo te pongo el ejemplo Córdoba, te pongo el ejemplo mío, yo no fui sin ninguna causa y transformé un montón de cosas. Yo quisiera que cada uno que desempeñó un cargo en un lugar público le cuente a la gente qué fue lo que cambió. Porque de eso se trata. Si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, no sirve. No sirve. Yo no tengo ganas de estar. A ver, lo acompaño gente porque estoy convencido. Vos crees que yo creo que voy a ser vicepresidente de ustedes. No soy tan tarado. Nosotros estamos intentando empezar a transitar un camino para que la Argentina definitivamente empiece a abandonar la idea de esta grieta maldita
mierda que tanto daño nos hace. ¿Entendés? Y eso tiene que ver con las convicciones, con la idea de sentirte que en realidad estás haciendo lo que vos crees que hay que hacer. Y no quedarte en tu casa esperando que alguien lo cambie. Y ustedes tienen mucho que ver también con eso. Tengo el documento con su firma. Bueno. Yo también y todo. Porque si no somos todos iguales, no somos todos iguales. Es importante eso, porque le dan generalizado. ¿Entendés? Un traidor puede más que un valiente. Hay gente sin verdad y sí. ¿Entendés? Pero no somos todos iguales, porque si no estamos perdidos como país. Lo que está pasando en Argentina es que hay provincias que decidieron manejarse sola y buscar la forma de crecer sola. Pasa en Córdoba, pasa en Virasolo, porque más allá que un amigo emiliano, el que está 6 años en Virasolo se da cuenta de lo que se hizo. Y comparando el mandato anterior a este, ya, y siendo que Virasolo también sufre lo que la provincia sufre con el país, con nación, como nosotros sufrimos muchas veces con la provincia. Pero creo, por eso no nos vamos, creo que un día tiene que cambiar esta situación. Creo que la mayor impotencia que sentís, yo creo que acá muchos que estamos en política, es que se puede cambiar mucho más fácil de lo que se cree. Claro, ni siquiera hay que decirlo porque bueno, no es facilismo, pero es sentido común. Es recuperar la normalidad, es recuperar la meritocracia, es recuperar a aquel que trabaja, que se esfuerza, como se hizo grande la Argentina. Eso se abandonó plenamente, o no tenemos un sistema educativo que, a ver, muchas veces a mí me preguntan, que ustedes nos preguntaron y se lo contesto, miren una respuesta a 40 años de fracaso nuestro, de gente que está embroncada con la política, porque siente que en realidad pasaron 40 años y está peor. Tiene peor educación, tiene peor salud, más inseguridad, no tiene perspectiva de trabajo. Eso es lo que... Entonces, si la política no revierte eso, bueno, estamos perdidos. Yo estoy convencido que sí, seguramente Emiliano sí, Silvia también. Creo que la mayoría de los que estamos en esto, si no, no vivíamos. Porque si no, te tenés que ir. Yo tengo 2 pibes adolescentes, bueno, qué sé yo, agarro vos y me voy. Yo creo que no. Y eso te genera impotencia, porque dices, con qué poco se podría cambiar este país, con poco se puede cambiar. Y hay otro gran problema, creo que no es el caso de los municipios. A nivel nacional la gestión no paga electoralmente. A él sí, claro. ¿Por qué? Porque la gente lo conoce, ve el cambio. Ahora, nacionalmente vos podés gestionar de la mejor manera, la gente vota por otras razones, que es difícil de determinar cuáles son las motivaciones por las cuales vota la gente. Es increíble eso. Debo decir, pero ¿por qué vota? Bueno, eso es difícil si lo supiera. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo.